Ah, listo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en el Círculo de Lectura Shop, que es organizado por la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual. En esta ocasión estamos aquí en el aula B, mi compañera y amiga Marta, Rosa María, Cielo, soy Lourdes Gamboa, y en los controles técnicos, como siempre, está Javi. De manera remota nos acompaña Neidi, Darío y Alejandra. hola. Y bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Continuamos con el análisis del libro La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, de Sabina Bernard. Es un libro que me ha encantado, que de una manera muy ligera me ha ayudado a reflexionar sobre ciertas cosas que muchas veces digo, y esto tiene en realidad el valor que yo me imaginaba. Y bueno, creo que la última vez nos quedamos en el capítulo 7, ¿no? Donde llegaban las compañeras de la psicóloga a la universidad. A la universidad. La compañera, la única la que aceptó estar con ella, ¿no? Porque todo el mundo entraba y corría, ¿no? Sí. Y de alguna manera no corría. Entonces ella también aceptó, ¿verdad? Sí, y de hecho, empieza este capítulo, voy a leer. Una mañana cerró la puerta de mi dormitorio y entró una mujercita. El sonido de ellos. Y entró una mujercita morena con pelo negro, una trenza y una maleta en cada mano. Absorta la pantalla de una videograbadora donde la mano de un titón dibujaba un plano. La mujercita morena dijo: esperaba verte colgada de ese arnés vestida de buzo. Y sonrió. No le contesté. Ahora un titón sacaba puntas un lápiz de grafito HB con un sacapuntas de acero. Regresé a la cinta, preparé mis sacapuntas y mis lápiz idénticos a los de él. Prendí la videograbadora, calqué como un titón sacaba la punta sin detenerse, mientras la rebaba de madera florecía por el sacapuntas, y como luego se llevaba la punta del lápiz a los labios y le soplaba 2 veces para librarlo de cualquier moza de grafito. Desde ahí es una mujer luchadora que, aunque le cuesta mucho aprender, se ve que sigue los pasos tal cual los ve. Pues eso es de que aprendió a hablar, ¿sí? Porque la hacía de una palabra y ella averiguó a qué quería decir esa palabra. El uso del diccionario le sirvió mucho, ¿no? Sí. Porque a lo mejor la hizo muy cortante porque era mover, acción de trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Comer, acción de llevarse a la boca, o sea, la hizo muy literal. Ándale. Sí, yo creo que parte también su autismo y no salió mucho al mundo exterior por eso, ¿no? Porque su apoyo fue un diccionario. Entonces, su relación era textual, no interpretaba. De hecho, hemos visto que a ella le cuesta mucho trabajo interpretar sentimientos, interpretar, como lo habíamos visto en el video que Lulu ya nos había puesto, ¿sí? Situaciones, ¿no? Sí, como cuando le mencionaron a Dios. Ajá. El muchacho Ricardo. Ricardo. Sí, aunque aquí dice que esto, dice que parecía de repente una tontería y esos pasos que hacía este señor tal cual, porque decía que ella, si no aprendía a dibujar planos como él, no iba a probar. Dice planos parte 1, parte 2 y parte 3. Ya no. Se pasa. Y todos llevaron sus planos y a todos los reprobé y a las básicas. Pero dice que hizo un plano de 5 metros por... Sí, tremendo. O sea, el valor, imagínense estar aquí y llegar ella con un tubo
como los de PVC, cuando uno ve la papelería que están afuera, ella llega con ese tubo y lo extiende en el salón, ¿no? Que para ella era lo lógico. Ella no sabía, ahora sí, que es una escala, que 1 milímetro puede ser 1 metro, ¿sí? Y lo emocionante fue también, que es lo que dijo, o sea, tan detallista, como ella se subió a la barda a ver el rastro, el matadero de animales, nosotros lo llamamos rastro, yo creo, bien las hormigas, que cada puntito que tenía, ¿cómo se llama? Estaba. Sí. ¿Y cómo pudo interpretar el sentimiento? Que hasta la carga que colgaba, ella de alguna manera dijo que pues, eso les estresaba y les daba ayuda. O sea, era todo un engaño, como decía que no sufrían los animales y todo eso. Sí. Pero un poco antes de llegar a ella bueno, no sé qué es eso de esta muchacha, ¿cómo se llamaba? ¿La psiquiatra? Ajá. No me grabé. Selma. Sí. Selma. Ella y Selma lograron tener una amistad única. A mí me parece muy interesante que me llamó mucho la atención es que Selma la empezó a llevar a sus clases de psicología. Es el sonido de la... Darío, Lady. Vale. No, estamos batallando muchísimo con el sonido, casi no les entendemos. Mejor siga si gusta. No, espérate, vamos a ver si cayendo el micrófono porque tenemos un eco de con ustedes. Sí. Fabi, ¿será más fácil? Pues sí, nada más que yo ya no voy a poder escuchar con No. Ah, de verdad. Que nos levanten una mano y sabemos si... Chicos, Lady y Darío, si quieren hacernos un comentario para abrirles el micrófono, por favor escriben en el chat. O levantan su mano, ¿no? Levanten la mano, por favor, como en la escuelita. Porque nos hace eco. Está hablando Mauricio. ¿Cómo se llama? Darío. Sí. Sí, pero Darío, el de acá de la playera. Samuel. Él sí nos escucha, ¿no? ¿Tú sí nos escuchas, Samuel? Sí. Nelly, ¿nos escuchan? No. Levanten la mano si nos escuchan. Sí, sigamos. Ok, entonces seguimos, chicos. Samuel ya la levanta. Bueno, entonces continuamos. En ella se hizo una gran amistad en Selma y en Karen, que Selma la ayudó a esa proeza. Sí, a participar en lo que era la juventud en la universidad. ¿No? Ay, de veras, en la noche. Ajá, se la llevó a sus pues, ¿cómo se le llamará? Sí tenía su nombre. Pues eran las reuniones de los estudiantes. Bueno, yo dice que sí, pero imagínense la noche, después de que tenían clases, pues los estudiantes se reunían, ¿no? Ella viviendo con la tía, pues era una persona adulta, entonces no iba a tener interacción con gente joven, también eso es otra cosa. Entonces Selma, yo creo que parte, pues ahora sí como psicóloga, la invitó pues a tratar de convivir, pero siempre y cuando la dejó actuar, ¿no? Sí.
sin forzarla ni nada. Igual que Selma, esta Karen se puso a observar. Yo comparo mucho otra vez las primeras clases que tuvo Karen, el estudio de Sócrates y de Pitágoras contra Darwin, ¿no? Entonces, ella, por medio de la observación, a mí, por eso me hace mucho reflexionar este libro, ¿sí? Ella también estudió al ser humano. Entonces, ella iba a los mezcladores y estudiaba a sus compañeros, a los estudiantes, sus comportamientos, y los comparaba con los animales. ¿Sí? Sí, yo llego a ese lado, ¿verdad? Ajá. Sí. Aquí dentro de cuando estaban en clases, que Karen se convirtió en el objeto de estudio que mencionaba hace rato, hubo una ocasión en donde, dentro de sus dinámicas que le aplicaban a Karen, dice aquí que le ponían láminas con manchas de tinta. Ah, sí. Al Rocher, ¿cómo se llama? En este libro, que se llama La tejedora de sombras de Jorge Volpi, viene hablando sobre Cristina Morgan. Cristina Morgan fue una enfermera que trabajó como psiquiatra y fue una de las pioneras en demostrar que la gente, interpretando imágenes, por medio de las imágenes, se puede diagnosticar o diagnosticar, porque en el libro menciona que en una ocasión una persona, eso dice en el libro, no quería hablar, no quería abrirse con el psiquiatra, pero un día se le ocurrió al psiquiatra de mostrarle una imagen de una mujer de espaldas que ya se iba, que estaba junto a la puerta, y que le dijo, ¿qué ves aquí? Ahí estaba Cristina Morgan. Ah, yo veo que esa mujer, y empezó a relatarle la historia. Pero al relatarle la historia lo que estaba haciendo era decirle lo que esa persona sentía, lo que esa persona traía, tan solo con ver la imagen. Y de ahí a Cristina le nació la idea de hacer las imágenes, de hacer los dibujos. Y ahí viene explicado, dice que el primer libro que salió hablando sobre esa como teoría, técnica, perdón, si no bien, gracias, sí aparecía el nombre de Cristina, ¿no? Pero ya cuando lo revisaron y salió la segunda edición, curiosamente ya no se le estimó. Ahora el nombre de Henry Munro. Pues bueno, pero lo importante es que está este testigo, ¿verdad? Sí. Hay que leerlo. Sí, es un libro que ya lo leí, se me hizo al principio un poco confuso porque habla de dos parejas que se van a buscar a un psiquiatra muy famoso. Esas dos parejas eran el hombre casado con una persona que era muy rica, creo que ahí lo dice, y ella casada también con otro hombre, pero se van juntos buscando encontrar su yo. Sí. Y ahí con la ayuda de ese psiquiatra famosísimo, es que Cristina se va encaminando también por lo que viene siendo la enfermería y va entrando al mundo de la psiquiatría. Pues sí, eso es bien interesante, que así en este caso con la amiga, que bueno, se la llevaba como llevarse a cualquier otra compañera, pero donde estaba terapiando, por llamarle, ¿no? Porque sí. la acercó a un mundo que, como tú mencionas, ¿no? Totalmente desconocido, y que ella, antes de que llegara a esta Selma, pues ella se encerraba en su cuarto y se metía en su traje, se colgaba en su traje de buzo y hasta ahí, y a estudiar, ¿no? Pero aquí ya entró en un tema. Que también ella le ayuda, ¿no? No me acuerdo. ¿Ella le ayuda para meterse en el rostro o al matadero, verdad? Sí, la acompaña, además, pues fue su compañera, ¿no? Sí. O sea, ya no andaba sola Karen, ya andaba con Selma, y ahora sí como que ya te acompañé, ahora acompáñame, ¿no?
hicieron, pues ahora sí. Y de alguna manera también Karen le ayudó a Selma, ¿no? Sí, en sus investigaciones. Sí, ¿no? Y en su, él dijo un día que estaba triste Selma, creo, o algo así, que algo así, no sé qué, pues dijo, bueno, pues sí tiene razón, Karen, no recuerdo muy bien. Creo que Selma de repente decía que no se encontraba. Que tenía que encontrarse. Sí. Y a Karen le daba risa, pues, ¿cómo quiere encontrarse si aquí está? Sí. Y es algo que se me hace también muy... Reflexionando con lo que ya reflexionamos, que decía este señor que primero pienso y después existo, ¿no? Y Sí. que ella decía, no, primero existo y después pienso. Igual así su razonamiento, pues así es, ¿no? Sí, y aquí hay un enlace que se llama ¿Cómo piensa un artista dicho por un artista? Fabi, el primer enlace, por favor. Vamos a poner un enlace de Darío Negi. Ah, mira, esa es la que vi yo. Ella hizo algo que hizo en el rastro parecido a lo que hizo. Es parte de lo que ella habla ahí, nada más que tiene enlace. Hasta yo dije, lo pasaron en Yes, I think I'll start out just talk a little bit about what exactly autism is. Autism is a very big continuum that goes from very severe, the child remains nonverbal, all the way up to brilliant scientists and engineers. And I actually feel at home here because there's a lot of autism genetics here. You wouldn't have any. It's a continuum of traits. When does a nerd turn into, Asperger, which is just mild autism? I mean, Einstein and Mozart and Tesla would all be probably diagnosed as autistic spectrum today. And one of the things that really is going to concern me is getting these kids to be the ones that are going to invent the next energy things. Now, Bill Gates talked about this morning. Okay. Now, if you want to understand autism animals, and I want to talk to you about different ways of thinking, you have to get away from verbal language. I think in pictures. I don't think in language. Now, the thing about the autistic mind is it attends to details. Okay, this is a test where you either have to pick out the big letters or pick out the little letters, and the autistic mind picks out the little letters more quickly. And the thing is, the normal brain ignores the details. Well, if you're building a bridge, details are pretty important because they'll fall down if you ignore the details. And one of my big concerns with a lot of policy things today is things are getting too abstract. People are getting away from doing hands-on stuff. I'm really concerned that a lot of the schools have taken out the hands-on classes because art and classes like that, those are the classes where I excel. Okay, in my work with cattle, I noticed a lot of little things that most people don't notice would make the cattle balk. Like, for example, this flag waving right in front of the veterinary facility. This feed yard was going to tear down the whole veterinary facility. All they needed to do was move the flag. Rapid movement, contrast. In the early 70s when I started, I got right down in the chutes to see what cattle were seeing. People thought that was crazy. A coat on a fence would make them balk. Shadows would make them balk. A hose on the floor. People weren't noticing these things. Chain hanging down. And that's shown very, very nicely in the movie. In fact, I love the movie how they duplicated all my projects. That's the geek side. My drawings got the star in the movie, too. And actually, it's called Temple Brandon, not Thinking in Pictures. So what is Thinking in Pictures? It's literally movies in your head. My mind works like Google for images. Now, when I was a young kid, I didn't know my thinking was different. I thought everybody thought in pictures. And then when I did my book, Thinking in Pictures, I started interviewing people about how they think. And I was shocked to find out that my thinking was quite different. Like if I say, think about a church steeple, most people get this sort of generalized, generic one. Now, maybe that's not true in this room, but it's going to be true in a lot of different places. I see only specific pictures. They flash up into my memory just like Google for pictures. And in the movie, they've got a great scene in there where the word shoe is said and a whole bunch of 50s and 60s shoes pop into my imagination. Okay, there's my childhood church, that's specific. There's some more, Fort Collins. Okay, how about famous ones? And they just kind of come up kind of like this, just really quickly, like Google for pictures. And they come up one at a time. And then I can think, well, okay, well, maybe we can have snow or we can have a thunderstorm. I can hold it there and turn them into videos.
Now, visual thinking was a tremendous asset in my work designing cattle handling facilities. And I've worked really hard on improving how cattle are treated at the slaughter plant. I'm not going to go into any gucky slaughter slides. I've got that stuff up on YouTube if you want to look at it. But one of the things that I was able to do in my design work is I could actually test run a piece of equipment in my mind, just like a virtual reality computer system. And this is an aerial view of a recreation of one of my projects that was used in the movie. That was like just so super cool. And there were a lot of kind of Asperger types and autism types working out there on the movie set too. One of the things that really worries me is where's the younger version of those kids going to think? They're not ending up in Silicon Valley where they belong. Now, one of the things I learned very early on, because I wasn't that social, is I had to sell my work and not myself. And the way I sold livestock jobs is I showed off my drawings, I showed off pictures of things. Another thing that helped me as a little kid is, boy, in the 50s you were taught manners. You were taught you can't pull the merchandise off the shelves in the store and throw it around. Now, when kids get to be in 3rd or 4th grade, you might see that this kid's going to be a visual thinker, drawing in perspective. Now, I want to emphasize that not every autistic kid's going to be a visual thinker. Now, I had this brain scan done several years ago, and I used to joke around about having a gigantic internet trunk line going deep into my visual cortex. This is tensor imaging, and my great big internet trunk line is twice as big as the controls. The red lines there are me, and the blue lines are the sex and age-matched control. And there I got a gigantic one, and the control over there, the blue one, has got a really small one. And some of the research now is showing that people on the spectrum actually think with primary visual cortex. Now the thing is, the visual thinker is just one kind of mind. You see, the autistic mind tends to be a specialist mind. Good at one thing, bad at something else. And where I was bad was algebra. And I was never allowed to take geometry or trig. It was a gigantic mistake. I'm finding a lot of kids that need to skip algebra, go right to geometry and trig. Now another kind of mind is the pattern thinker, more abstract. These are your engineers, your computer programmers. Now this is pattern thinking. That praying mantis is made from a single sheet of paper. No scotch tape, no cuts, and there in the background is the pattern for folding. Here are the types of thinking. Photorealistic visual thinkers like me. Pattern thinkers, music and math minds. Some of these oftentimes have problems with reading. You also will see these kind of problems with kids that are dyslexic. You'll see these different kinds of minds. And then there's a verbal mind. They know every fact about everything. Now another thing is the sensory issues. I was really concerned about having to wear this gadget on my face. And I came in half an hour beforehand so I could have it put on and kind of get used to it. And they got it bent so it's not hitting my chin. But sensory is an issue. Some kids are bothered by fluorescent lights. Some kids with sound sensitive. You know, it's going to be very. Now, visual thinking gives you a lot of insight. A lo mejor él fue de ella, o sea, se basó en alguien, ¿no? Nada más que yo creo que para things in sound, things in smells. Think about how much information there is on the whole Y yo planet. busqué mucho en la Consuelo y metí muchas When they were que there, are they friends si at hubiera home? alguna ayuda y no encontré nada. A ton of information on that fire hydrant. It's all very detailed information. And looking at these kind of details, maybe a lot of insight to animals. Ah, no, sí, todo eso está muy Animal mind, and also my mind, puts sensory-based information into animals. A man on a horse and a man on the ground, that is viewed as two totally different things. You can have a horse that's been abused by a rider. They'll be absolutely fine with a veterinarian and with a horseshoer, but you can't ride. You have another horse where maybe the horseshoer beat him up and can be terrible for anything on the ground with a veterinarian, but a person can ride it. Cattle are the same way. Man on a horse, a man on foot, they're two different things. It's a different picture. I want you to think about just how specific this is. Now, this ability to put information into categories, I find a lot of people are not very good at this. Like when I'm out troubleshooting with like problems with something in a plant, they don't seem to be able to figure out, do I have a training people issue
or do I have something wrong with Sí, it? pues ya ves que hasta la bandera, las sombras, una bandera. A lot of people have difficulty doing it. Y Now, let's say ahora you're los asking quieren, a different problem. Sí, sí, Like, sí. is it a minor problem with something Y simple like ahora a fix? la Or is the whole design of the system wrong? People have a hard time figuring that out. Let's just look at something like, you know, solving problems. Todos los que tienen redes y que se dedican a eso, la contratan para que les haga su diseño de cómo, por dónde tiene que pasar el animal. Sí, porque es algo, o sea, las veces tienen que tomar un camino siempre, para, por ejemplo, para inyectarlas, para entrar cuando los conectan a las máquinas donde las ordeñan. Imagínate, desde que van a entrar a la máquina que las ordeña, ya llegan estresadas. Yo creo, que se ha fijado mucho, no México, otros países, en eso, ¿no? En cuidar el bienestar, y más ahorita, pues, con todo lo orgánico, con todo el bienestar de los animales, ¿no? Pues sí, porque ahorita está mucho en pro de que no se coma carne, en pro de que Ahora, la alimentación vegana. O como ahora yo entendí también, por ejemplo, con me platicaba mi hija que cuando le tocó estar en el African Safari, metían a los tigres, juntaban las paredes de la jaula, eso es otra cosa, ¿verdad? y y le ponían un palo en medio, pues para que no se echaran. Pero ya supe, aquí está el porqué, que para que se, fíjate, qué vaciado, o sea, a ella nunca le explicaron el por qué, nomás le dijeron, es que así es más fácil poder manipular, porque pues igual, imagínate un tigre, ya no puede voltear la cara, no te muerde. No nos vayamos tan lejos. Cuando la carrera del hipódromo, los caballos, Ay, sí es cierto, los ponen en algo así. para que salgan, y cuando salgan, no salgan estresados y así todos desbocados, ¿no? Darío dice algo. A ver. Ay, no tanto leer. Dice, ¿de qué es el video? Se está escuchando el video en inglés y ustedes hablando. Mira, eso sí lo que Pues el video nos puso un video de una señora que es autista, que también se dedicó a diseñar, en Estados Unidos, se dedicó a diseñar el camino por donde pasan las reses para que no se estresen, teniendo muchísimo cuidado de que no haya nada, ningún elemento, un trapo, una manguera, una sombra, para que no estresara a los animales. Pero es una conferencia de una mujer autista, que es, hagan de cuenta que es Karen la que está ahí hablando, y estamos comentando que ella está haciendo lo de las reses, que en determinado momento lo había comentado Karen también para que no se estresaran tanto, ¿no? Que acá lo comenta más con el atún, ¿verdad? Que ya hasta ella se mete en diseñó una jaula para que no se estresaran tanto de color, le cambió el color de las aletas a los buzos, ya me estoy adelantando mucho, ¿verdad? Pero que eran amarillas las aletas y que ella dijo que usaran aletas azules para que no se estresaran los atunes, y todo eso para que salga el animal libre de ¿cómo le llaman ahí en el libro? Ya me adelanté mucho, pero que era una certificación que da Sí, que la certificación fuera de sufrimiento, libre de estrés y de sufrimiento. De por aquí, pero Y todo, sí, la encontramos. sí, y entonces lo que estábamos viendo es la ponencia de esta señora, o Temple Grandin se llama ella. repítelo. Temple Grandin. Luego les paso el enlace. Voy a buscarlo en español para pasárselo a ustedes. Y bueno, entonces pues continuamos con esto. Está Karen en la casa de este gran, poderoso y famoso señor Huntington. Y pues la está chantajeando literalmente. Sí, La quiere que trabaje para él. es que ya se dio cuenta, ¿no? Que Con los planos. Ajá. Y Lo entonces, está desenmascarando. y ella le dice que ella quiere su A, pero él no le contesta, ¿verdad? Que si quiere, le dice que le paga tanto por trabajar con ella.
pero ya al final le dice que sí le da la A que tanto quiere para pasar, aprobar su materia, pero inconsciente, así muy sutilmente se quiere quedar con su plano, con su dibujo que hizo Karen, y ella se da cuenta, al grado de que más hizo. Pues, No sé si me estoy adelantando. no, Vamos bien. está bien. Que Pues, golpea. lo golpeó, agarró una arma. Ajá. Y pues gracias a lo que hizo, que le disparó, aunque no lo hirió, por eso le expulsaron de la escuela. Sí, y ya no terminó la carrera. Pero se vino con su plan. Y lo Ah, colgó sí. en la sala. Y lo colgó en la sala de ¿Qué un su tía. gran logro? Sí, no, porque no lo podía creer, como tú comentaste, que tan detallado y todo estaba, ¿verdad? Porque Claro. igual que como tú mencionas que hizo esta persona que estábamos viendo ahorita, Karen, parece que también anduvo igual que la resta. Sí, así, igual. Sí, pasó por donde todo el proceso que llevan las reses desde que entraban ahí para ir al matadero, ¿no? El rastro. Porque de hecho, aquí dice ella cómo pasaban las reses. Sí. Dice, las reses empecé yo. Las reses reaccionan con temor a los ladrillos porque no lo reconocen. Ajá. Nunca han estado en un túnel de ladrillos rojos. Y además se sienten encerradas y sin saber a dónde van. Las reses después se aterran con el ruido del motor de la bomba de agua, que suena muy alto, como un animal grande y furioso. Ya aterradas, las reses sienten que la jerga roja y larga, oscilando del ducto del agua arriba, es otro peligro. Y al verla ahí arriba, oscilando y goteando, retroceden y se atropellan entre ellas y sienten más miedo. Las reses, con cada lámina de latón de la empresa donde el sol se refleja, se deslumbran y se angustian todavía más y berrean. Las reses se estresan, se estrellan, unas contra otras, en esta curva aullando. Las reses llegan muy estresadas a la cámara de muerte y entonces ven. Tienen que ver, mientras esperan su turno, cómo les aplican la pistola aturdidora a otras reses, que son sus amigas, con quienes se han pasado los últimos días. Ven cómo les disparan y se estresan entonces mucho más, y pues ahí está diciendo Y que veían y que nadie había tomado en cuenta que las reses no ven como nosotros de frente, sino ven de lado. Ajá. Y que es por eso que se estresan y que todo eso que acabas de mencionar las estresan, ¿no? De alguna manera. Sí. Y eso es lo que a mí me maravilla, que pues nosotros que no somos autistas, que estamos más y que coordinamos, que todo, bueno, pues como acaba de decir la de la ponencia, ¿no? Que ellos por imágenes Sí, por ejemplo, interpretan. ahorita que pusieron las imágenes de la S y de la H, yo creo que, bueno, yo me fui por la S mayúscula que estaba formada por muchas S pequeñas. Si fuera Karen, ella hubiera contado en ese segundo que yo vi la S, cuántas S eran necesarias para formar esa S grande. ¿Sí? O sea, nosotros, como dice la conferencia, sí, nosotros nos vamos, o sea, por lo más fácil, y ellos no, ellos ven que es una secuencia de imágenes para formar otra. Neyri, ¿quieren comentar algo? ¿Sí nos escucha? Sí, muy bien. Ok. No, nada. Oh, pues, Es que para decir que me la abren ya se me olvidó. ya está abierto, ya te dijo que sí te escucha. No, pero ya no nada. Es abierto. No, es que le estoy traduciendo a Darío, por eso estoy así un poco distraída, porque él casi no entiende. Ay,
Pero lo que hayas leído hasta donde hayas llegado. Bueno, Bueno, Neri, si me puedes comentar lo que leíste lo que leíste tu comentario, de lo que llevas leído hoy. no, pues, ah, fue una parte como muy en suspenso, muy emocionante a la vez, muy como que te saca mucho de onda y te pone mucho a pensar en la forma en que el maestro le estaba hablando a Karen, porque muchas cosas que son importantes para Karen no las son para el maestro. Y ella tiene, pues, por su forma de ser o sus condiciones, se aferra mucho a una cosa y quiere saber primero una cosa para luego pasar a la siguiente. En este caso, primero quiere saber si la van a reprobar o no la van a reprobar, para entonces poder contestarle si va a trabajar con él o no va a trabajar con él, si le va a entregar su plano o no le va a entregar su plano. Pues se basa en una sola situación. Pero vemos el interés ahí de que quiere el plano, porque ahí es donde se ve lo de las redes y pienso yo, hasta ya es algo muy personal que yo pensé cuando estaba leyendo, que pues tanto trabajo que me costó el plano y como dice ahí más adelante, lo van a quemar. Lo que pasa es A lo mejor lo van a quemar. Lo que pasa es que el maestro sabe muy bien que ella hizo plagio, pero Karen no entiende lo que es un plagio. El maestro quiere que haga sus propias creaciones, su propia imitación. Incluso le dice, ¿por qué no dibujó el plano en un papel de 30 por 30? Pues porque no encontré uno de ese tamaño. sí. Es que son muy observadores, como dijo ahí el video, Temple Gandhi, que por lo general se fijan siempre primero en los detalles más pequeños, cosa que la mayoría de la gente pues omitimos, Pasamos por alto. no le damos la importancia que tienen, porque todo en sí es importante. Y bueno, ya en el capítulo 9 y ya de regreso a Mazatlán, ella empieza a platicar aquí cómo es el ciclo de vida de los atunes. Dice, los atunes de esta amarilla siempre viajan, nunca duermen, de verdad nunca se detienen a dormir o siquiera a descansar. Si se detuvieran, se hundirían y morirían. Así que pasan sus vidas enteras migrando, sus vidas enteras, entre 7 y 11 años. Y se migran en tribus por aguas calientes siguiendo la costa del continente americano desde Estados Unidos hasta Chile y de vuelta hacia el norte. No tienen calendario como otros tipos de atunes, no siguen una ruta fija anual y sus sitios de desove no se repiten, pero esto sí hacen, nunca dejan de migrar. Dice que la razón de su migración es para buscar alimento porque consumen 1/3 de su peso cada día. Dice que los atunes van con ellos porque el alimento que les queda a los atunes Mordisquean su comida, los moluscos que ellos comen, ya después porque les daba de comer. Sí. Y dice que es lo que comen los delfines. Tenemos un enlace también de cómo se ve a unos buzos que están sacando los delfines. Ah, qué padre que lo encontraste. Muy... Así es. Vamos para allá. Pero ayer se lo mexicano. Sí, nada más hay que Nelly y Darío, pusimos un video en donde nada más están las imágenes de cómo unos
buzos a la mexicana, lancheros, se arrojan donde está la red para sacar a los delfines que son los que están allá, nada más, y que están exactamente sobre los atunes. Y sí, o sea, eso sí realmente sí pasó. Sí, era una práctica. Si se fijan, ajá, y los delfines y los atunes se alcanzan a perder. Ajá. No hay voz, es la pura imagen. Ah, pues. Mira, ahí Pues son muchos, ¿eh? Sí. Bueno, ahí ya se vio un banco. Pero si son de atunes, Sí. están en carbono. Al principio es donde se ve que liberan a los delfines, ¿no? Sí. También ya al final se ve como los agarran y los están sacando. Ándale, como que ya fueron cerrando la red, ¿no? Ahí ya no se ven tantos delfines. No, ya no. Ya, ahí tienen uno, ahí tienen uno que no. Y es que ese delfín topa y topa con la red, por más que Sí, ahí se ven los ya delfines. se volvieron ahí. Ándale. Sí. Por eso fue el problema con Greenpeace, que imagínense, vean, ¿cuántos delfines contamos? Son 10, Sí. más de 10, y esos delfines se supone que se mueren y van y tiran a la basura la carne, ¿no? Y él no se reproduce con tanta rapidez el delfín. Ajá. Ay, Pues mucho trabajo y yo creo encontrarlo porque Lo que pasa es que para buscar estos enlaces o estas cosas busco cosas relacionadas con la comunicación y me salen pura receta. Sí, debe ser. Sí. Sí. Ahí va. Ahí va. Luego se los compartimos en la página de Facebook. Fabi lo comparte el viernes todos estos enlaces. Ah, mira, maniobra de retroceso son para librar del fin. Ajá. Pero que te iba yo a comentar, aún así, cuando Karen entra a la aula, ella ayuda que sus delfines ya quedaron, que no iban a poder hablar, estresados, y que ya su vida cambió y que se van a poder reproducir, y que ya como si hubieran muerto, y que por eso regresaron, bueno, pero sí, o sea, todo es que no validan los esfuerzos que Es que se están hacen. buscando formas para seguir bloqueando Ajá, la entrada del atún sí, en Estados Unidos. También el siguiente enlace, Fabi, porfa, de una vez, es como cuando ya tienen el atún, lo echan ahí, como decía, como dice aquí, a los ataúdes de... sí. y cómo se ve que forman... Ah, Neidy, Darío, ahorita estamos viendo un video en donde en la red ya lo que están haciendo es sacar a los atunes del mar y los van a echar como por un canal, que es lo que vamos a ver Le metieron el... un poquito más adelante. Se ve cómo va cayendo el atún, se los llevan por un canal. Ahí mismo en el barco. Sí, ahí, mira, pues. Fíjate, le dieron una red dentro de la red. Y Yo me todavía se imagino- quedaron abajo más. Sí, yo me imagino porque esta está más chiquita. Al momento de que los echen ahí al compartimiento, Y como que se abren. sí. Te lo juro. Chiquita para nosotros. A Ya, comparación de la otra. Miren, Ahí va, ahí va. Están como cayendo, los hilos en donde meten el maíz y los están cayendo y hay como un canal que los va, por ahí se van. ya sacaron un... Para que se terminen de morir.
Y luego la mancha roja, ¿no? Que hacen de sangre. Y yo ahí no me explicaba por qué, pues si uno... Es que ese es atún pequeño, pero el atún grande realmente llega a medir casi 2 metros. Como el que ya... Sí, el atún del Japón, o sea, de más adelante, sí, es un atún bastante, porque realmente nada más lo que necesitan y que está evaluado en miles de pesos es una lonja. Sí, lo que decía Nada más. Ricardo, ¿verdad? Y que se acordó de Que eso. se acuerdan que Ricardo le ofreció y partió. Pero como ella no come carne, ni come pescado, ni nada de eso, pues no lo aceptó. Pero ¿qué le digo? Ya me habías comido esto porque pagan tanto en Europa por comer esto, ¿no? Dice, todos los atunes, lo que está aquí en la red, Todos esos que ya se quedaron ahí. esos como ya se murieron antes, ya pueden echar a perder, como ya se solearon, ya, sí, los otros están frescos. Sí. Y ya van por la segunda tanda. Vamos. Y otra vez de hecho, vamos a comer atún. Se abre el compartimiento. Le echaron. ¿Por qué sacan? Ah, es que esos no No son sierras, ¿no? Sí, como Es en sierra. Sí. Como los deberían de regresar al mar, pues ya todo está. Pero a veces, por ejemplo, todo ese barco atunero, a mí me tocó una vez que fui a Mazatlán y de una familia, todo ese pescado que no es atún, ellos se los regalan. Entonces, cuando llegan a la casa, entonces, pues, a la familia hacen un repartidero de ese pastel. A mí me encanta, por ejemplo, el ceviche, no sé, alguien me comentó y desde entonces el mejor es de Sierra. De Sierra es el más. Sí. ¿Está? No, si quieres adelantar un poco más. Ajá. Porque más adelante. Ahí se ve cómo va bajando. Ya, pero ya está muerto, porque ya vienen las tapas y las camas. No somos de los 10 por Sí, a ver, el tamaño. El tamaño. ¿Cómo lo van a abrir? Te dices espada. Dice que lo venden mucho en los restaurantes y sale tan malo. Pues todo lo que conocemos como Mario. El espada. El espada. También, y luego te lo venden en los restaurantes nice. Ahora está muy de moda. Uy, a mí no, pero es que hace años. Mira, pues espada. Como cuando lo dejan caer. Oye, pero esos están buenísimos, ¿eh? Sí, y todavía están vivos, así que algunos todavía están aleteando. Y se ve como la banda de la sangre. Atún de vela amarilla. Y del tamaño, o sea, todavía está vivo. Porque lo meten en los tanques. Mira ese de atrás, cómo va. Todavía aleteando. No quieren. Como los salmones nadan contra la corriente, ¿te fijas? Ese también. Y muy fuerte porque Sí, no más. Ese lo deberían de dejar. estamos viendo Darío y Neidy un atún que luchó mucho por subir, literal. Bueno, si quieren, pues, bueno, fíjate que ustedes han leído a Salvador de Pablo. Hace mucho lo leí. Pues ahorita se me vino a la mente porque es una gaviota que piensa, ahora sí que piensa diferente a todas. Entonces ahorita me recordé porque este pensó diferente a todos. Sí. Sí, cierto. Atún Y quiso volar alto y le decían que no. Yo me voy a leer. Si está aquí en la biblioteca. es
ese tipo de lecturas me Sí. y más si se lo leí, de jovencita, enamorada. No, y te lo dejan porque es el tiempo en que uno piensa pues de la superación, que tú puedes hacer cosas, ¿no? Sí. Dice Samuel, eso es un atún, están gigantes. Sí, así son grandes. Así son, exactamente. Pues así son los que comenta más adelante de las monjas que pagan mayor copia. Ay, lo vas a descomponer. Mande. Te escuchamos, Maybe. No, no, estaba hablando acá con Darío. Ah, Perdón. Pensé que estaba cerrado el Lo micrófono. volví a abrir. bueno, aquí viene hablando que dentro de las actividades o la lucha que tenía también por que se terminara este embargo minero, pues hicieron ese tipo de acciones que vimos ahorita y junto con eso había un rabino. Ah, sí. En donde nos meten un poco la religión, ¿no? Porque Ricardo era católico y hablaba de un Dios. Y Karen quedó con la duda, ¿no? Entonces ella quería también, Pues, Dios es todo lo que no se puede, lo que decía algo así, ¿no? lo no tangible, lo que algo así, ¿no? Le contestó, Dios es todo lo que no sabemos, lo que no se puede. lo que no conocemos. Todo lo desconocido. Lo ¿no? desconocido. Algo así. Ajá, sí. Pero no le quedó muy claro. Y después hubo 2 o 3 ocasiones que vuelve y aquí con el rabino igual, ¿no? Pero falta desinterés de estar con el rabino era porque se le recordaba el carta. Así lo dice. Cierto día anunció todo su nombre el rabino. Pensé que iba a cantar como otro pájaro, un pájaro de casi 2 metros y con barba, luchando en asiento primero, luchando con su vozarrón contra la naturaleza. Soy judía y los judíos fuimos masacrados. Cuando le platica, pues que ellos se compararon, ¿no? Los judíos casi con los atunes. Y bueno, el rabino estaba ahí porque querían ver si podían ser atunes kosher. La comida kosher es una comida muy especial que comen los judíos porque desde el momento en donde se prepara la mesa nunca debe de ser tocada por un animal que esté prohibido para ellos. Como el cerdo. Ajá, entonces si la mesa fue tocada por un pedazo de carne de cerdo, esa mesa ya no puedes utilizarla ni para picar una cebolla. Y para que los peces puedan ser kosher, tienen que tener ciertas características. Sí. Tenemos una lista de Ay, qué padre. pescados kosher y donde dice que su característica es que tienen que tener escamas y aletas para ser considerados como un alimento. Entonces, de los pescados. Y abajo viene una lista de todos los que entran. Ahí ve. Y a mero abajo al final viene una lista de los que no entran. Viene un enlace para que lleva una lista de los que ya no entran. Sí, esa cosa. Y dice ahí también que pues, puede variar según el país. Están todos, también lo vamos a compartir ese enlace de Facebook. Y el mero abajo, como les comentaba, viene el enlace de pescados. No kosher. No es enlace. Es que se ve también la lista. Ver también. buscarlo. Pero no, A ver, hasta arriba de necesitamos empiezan a buscarnos la. a ver, Pero también el rabino decía que ellos se consideraban como algunos que cuando los nazis los metían En los campos de concentración fueron que por eso lo relacionan, ¿no? Con el- sí, abajo, más abajo, no kosher. Ahí. están puros. Las anguilas.
No tienen aletas, No. por ejemplo. El beluga, pero La beluga. ay, nunca me imaginaba una beluga que se la pongan tan linda. El marlin, Mira. El bagre. no, el bagre no tiene escamas. El cazón es un tiburón. Anguilas. Lambreas. Mantarraya, obviamente. Lavadejo. La raya, los tiburones, Pez vela. tiburón, pues es igual. Tiburones. Como tanto no pueden comer camarones. Camarones. Tampoco. No, tampoco comen camarones, no, porque no tiene escamas. Bueno, Alexa sí tiene camarón. Chinas, cielos, la Sí, pero como no tiene pero no escamas, tiene escamas. Moluscos, son moluscos, ellos no. Prefieren ya como Estábamos viendo los pescados de la lista que pueden ser kosher y los que no. Luego les pasamos ese enlace. Y ya, pues, dentro de una cosa que me sacó la risa aquí fue cuando le preguntó que si al rabino, que si él se apareaban. es la forma de decir. Que estaba, que le dijo que sí estaba casado y que tenía 3 niños que los tenían atados. Bueno, saca cada cosa también me atacó de la risa cuando estaba ella, pero después lo vemos. No sé por qué se me figura, porque por lo regular Karen no tomaba, y con el rabino sí tomó. Se me figura que se pusieron el pan una mega borrachera, sí, o sea, no te lo dice, pero porque se amanecieron tomando, hermano. A Karen le gustaba, bueno, yo como veo que dormía muy poco, ¿no? Y le gustaba pues ver el amanecer, y entonces como que sentí que lo quiso compartir con el rabino porque sintió cierto afecto por él también, ¿no? Toda la persona que a ella le pudiera dar información no la rechazaba, no la regresaba. Trataba de tenerla el tiempo suficiente para poder sacar su información, y cuando el momento en que ya no le era útil, así como que ella se encapsulaba en su mundo. Sí, porque muchas, y más como no mira A los ojos, ¿verdad? También ahí está. Y luego, como decía también de las parejas de su tía, que eran en turno, y con el que se pareaba en turno. ¿Cómo decía? El que le tocaba parear en turno, y en turno. El del momento, Pero no decía si era el novio ni nada. no, porque ella no conocía y no sentía esa palabra, o sea, el tener noviazgo es un sentimiento, y recuerden que ella, cualquier palabra que tuviera implícito un sentimiento, ella lo borraba de su mente. Entonces, aparearse era una actividad, el noviazgo pues, no existe. Y aquí es donde dice que parte de querer estar con el rabino era porque le recordaba a Ricardo. Dice, en contra del consejo de mi hija Isabel, esta mañana me interesaba vividamente la religión. O puede ser, ahora que lo escribo se me ocurre que lo que me interesaba era el rabino, que me recordaba con su barba espesa, piernas largas, sus pies grandes, del mundo superior, plática de ángeles a Ricardo. Es la página que se puede empezar. Sí, nada más estaba acá escribiendo del invento que hizo la lámpara para tapar las moscas. Y de hecho hasta la fecha la tenemos, Sí, o sea, ese invento, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo cuando salió la luz fluorescente,
pero no tenía la charola abajo, ¿no? O sea, donde había, no, nomás, bueno, con ella, pero sí existe esas lámparas. De hecho, yo busqué quién fue el que no compré. No, a lo mejor en el momento que nos hacer la búsqueda, el tiempo se ganó. Pero así de momento no lo encontré. Pues no, porque se lo compró hoy y ya no lo, bueno, él le dijo que le cedieran los derechos, ¿verdad? Y tú, sí, pero digo que tan alejados de México que asombra de mexicano, que con cosas, aunque sean mínimas, como la mosca, por decirlo así, le encuentra una solución, ¿verdad? Le encuentra, y bueno, llegamos de sacar este invento y Que además las moscas iban a morir sin sufrir, también, porque las moscas iban a la luz, y para disfrutar de la entonces a la hora que llega, pues, ya no existía la mosca. Vea, no dimos esto, ¿verdad? No pensamos en cosas. También morían sin sufrir las moscas. Sí, es cierto, ¿no? Y que era el objetivo con el atún y con las redes, ¿no? Ay, creo que también aquí le preguntan, ¿no? Rabino, que si regresaban por las moscas. Ah, sí es cierto. Sí. Darío, Neidy, cuando quieran comentar algo. Que decían ahorita era una cosa que sí fue cierto. El invento para matar a las moscas, la luz Fluorescente. fluorescente, que actualmente la tenemos. Bueno, en los restaurantes o en las carnicerías. En las carnicerías se ve mucho. No, ya no, pero sí hubo. Pero, Ya te cambié por la radio. ay, pero tienes que, ahora sí, Andarlas ahí. yo creo que sí, ese es el invento más. Ajá. Digo, sí lo compré, sí tengo una, pero nunca. Que eso con la inteligencia de Karen, que en lo que llevamos de la lectura ha hecho muchas cosas para el bien de los animales que mueran sin dolor. Sí, siempre pensando en los demás, aunque sea su muerte, que no sufran tanto. Bueno. Continuamos entonces ahora con este personaje tan especial que llegó a la vida de Karen Paul. Sí, el capítulo como me gustó, ¿eh? Te digo porque hacía mi papá, ¿verdad? Enseñaba muchas cosas, ¿no? Pues aquí habla de muchos iniciativos. Sí. Bueno, Y bueno para los negocios, ¿eh? Pero él trabajaba en una empresa y no se quería jubilar, pero ya a los 63 años lo jubilaron y dijo, ¿qué voy a hacer? Y se fue con su esposa y su familia en un viaje. Perdón que me interrumpo, porque antes de llegar a este punto, a mí me llamó mucho la atención que dice que cuando era niño, lo que hizo fue olvidarse de los niños. Dice que su mamá le compró de esas láminas donde van uniéndose los puntos. Aquí tengo algunas, sí es cierto. Sí, es cierto. Vamos a hacer el ejercicio Ay, está muy bien. Él dice que al principio se puso a seguir las cosas tal cual, siguiendo los pasos, el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, hasta que llegó un momento en que él decidió hacer las cosas como él quiso. O sea, sí, yo voy a hacer un árbol, pero voy a hacer un árbol uniendo los puntos como yo quiera. Y fue así como desde chiquito. Samuel, tú también tienes ahí tu hoja. Sí. ¿Nos la muestras, por favor? Para que veamos aquí cómo la vamos a llenar. ¿Cómo vamos a unir nuestros puntos? Tu gatito. Es un gato. Yo tengo un árbol. A ver, explícame, es que tuve que ir allá. Neidy, Darío, que este ejercicio que vamos a hacer son como unas láminas donde se unen puntos para formar una imagen. Es lo mismo que nos está contando aquí Bob en la historia, y ya que terminemos nuestra imagen, les platicamos
Sí, les platicamos qué hicimos. Sí. Oye, Lulu, entonces lo uno y ya, uno mis puntos. Ya. Tú los vas a unir como tú quieras. ¿En serio? Los hacemos más cuadrados, los podemos comer en serio, ¿sí? Como que ese cuadrado no lo poder. Que tal vez el árbol que dibujaba Bob no era el mejor árbol, pero era su árbol, era como él lo quería dibujar. Era como él quería hacer A ver, yo voy a hacer un ratón, pero para empezar un Ay, qué bonito. ¿Sabes de ahí que nos toca? de corte, patrones. Está cerrada. Es una manzana con una pera y no sé qué otra cosa. Pues mira, y el mío, ¿Qué dices que es, Samuel, esto? Eso. Ay, caramba, se cambió. A ver. Es que, a ver. ¿Tú qué dices que es? Pues sí, es una pera. Ajá. ¿Una pera? Una pera. Una pera, Una manzana con una manzana y lo de atrás parece un plátano. Lo de acá de la izquierda no tengo idea de qué sea. Pues un plátano o una Parece sandía. plátano. De eso se trata. Yo también ya vi el mío, pero no le veo mucha forma. Es un árbol. Pero cómo es que está todo lo... Está medio raro. Está medio raro, ¿verdad? El árbol. Un árbol despeinado. a ver, el mío, velo, Parece al de- no, yo llevo, voy en el 50 y tantos y no, todavía no tiene forma. No, es un elefante. Es un elefante. Es un Ah, elefante. ya lo encontró, mira ahí. Ah, ya. Nomás le vi un pedazo. A ver, el de Samuel, ya Ah, sí, regresó. yo también. Espérate, Samuel, yo no me bajé. También. Y ahí, Ya. ¡ay, mira, un gatito! Ponle los lentes. Le voy a dibujar. A mí siempre me gustaron esas cosas. Sí. Este es mi ratón. Ese rato, ¡ay, qué Ay, por favor. Está bien gracioso. Aquí como que le faltó más, ¿no? Más ramas, todas. Sí, porque se ve como un cuadrado. Sí, como Es que todo el follaje no tiene. Ajá, sí. no tiene la- Pero hay otras imágenes. Para quien quiera seguir llenando, Sí. teniendo puntitos. Mira, ¿por qué? Tiene forma de ti. Mi gato tiene lentes. A ver, ¿por qué será? Es un papalote. Ah, sí, Sí, el es un papalote. papalón, efectivamente. Ya lo Papalón. Sí. ¿Qué es eso? A ver, yo lo veo. Y esta es la cola. Ajá, la cola y la el cometa. papalón. Sí. Muy bien. Pues esto es lo que no quería hacer el señor Flota. Esto puede. ¿Qué fue? Mandé. Un papalote. Un papalote. Y estamos todavía a ver qué. A ver, díganos. Hubo un papalote. Debo informarles que mi elefante no es elefante. ¿Qué era?
Ay, de tapa. Todavía no lo terminó. Ok, ahí está. Nos estamos esperando a Cielo a ver qué sale de su Pero ya vi que es. Ya hubo entonces un árbol, un papalote, un ratón, un frutero, otro ratón con Samuel, Ya y salieron. ahora nos falta el de Cielo. Y elefante, todo el mundo dijo que era un elefante. Y no es elefante. Es que nomás le estaban viendo las orejas A lo mejor. al elefante. Charracachán. Un dinosaurio. Un dinosaurio. Todo el mundo lo vea, ¿eh? Todo el Quede mundo claro lo que es vio. un dinosaurio. Un dinosaurio. Ese sí era un elefante. Ah, ya. Dinosaurio. Y no era. Y salió del huevo. ¿No es una palmera? No. Yo pensé que era pan. Sí, por eso me gustó algo que no tenía forma. Mira. Que no luego, Oh, pues, como que lo deduces, ¿no? Sí. Y bueno, pues este hombre visionario, pero al principio, como mencionaba, visionario nada más para los negocios, no para su vida personal, porque como comentabas hace rato, sí, le llamaron como el hombre del desagüe, Ah, sí, el del desagüe. Se llamaba. Go, el bastardo del desagüe, porque todos querían andar por el desagüe. Sí. Al caño. Pero bueno, es que él trabajaba como en una tlapalería. Sí. O sea, ese era su trabajo, ¿no? Sí, pero aquí dicen que le dijo a su jefe que ya hasta ahí, que ya no seguía, y lo que ganó fue que lo ascendieron. Era muy buen elemento para poderlo. Dice, y es que Bob odiaba el fracaso y amaba el éxito. Y lo llevaron a ser un gran accionista. Sí. Hasta que a los 63 años, pues votaron en una asamblea en que ya era tiempo que debía de jubilarse. Y dice que concedió una beneficia porque dice que se operó del corazón, de la próstata, las tijeras, se cambió una rótula, por otra de titanio, se le fue una glándula de chango para la juventud. Era una persona realmente, él sabía que era grande, pero él no quería envejecer. Él decía que todavía tenía mucho por delante, mucho por hacer. Y es verdad, sí, siguió haciendo lo único que no pudo hacer con su familia, ¿no? Y como le dice la mujer, que desde hacía años ya ella amaba a otros, ¿verdad? Sí. Entonces la familia ya la había perdido desde antes. Sí, de hecho yo siento que en realidad pues nunca conoció a su familia, porque dice que compró un yate para andar con sus hijos, sus 2 esposos y sus 8 nietos, la familia de sus hijos. Ah, y un poquito. Pero Y era gente muy chocante, ¿no? Muy de marca. ¿Hay comentarios? ¿Hay comentarios? No, bueno. No. Pero ella lo había puesto. Sí, de que muy alzado nada, como que nada les parecía, ¿no? es que dicen que sus hijos a lo único que se dedicaban eran 2 actividades. A criticar. Y a pedirle dinero. A envidiar y a despreciar. Sí. A envidiar lo que otros tenían, porque Claro. me imagino que ellos debieron de haber tenido todo, ¿no? Ándale, yo creo que es lo que pasó, ¿no? Que porque fueron sus hijos, pues nunca les faltó nada. A lo mejor no tuvieron el padre físicamente, pero económicamente sí, ¿no? Como proveedor. Y él en ese viaje es cuando descubre que no conoce a su familia, ¿no? Que siempre, por darles todo el dinero, también nos hace reflexionar, fíjate,
Él toda la vida trabajó, ¿no? Sí. Porque no les faltara nada a su casa, no faltara nada a sus hijos, pero y se dio cuenta que los hijos no tenían padre. Ajá. Por eso fue que decidió el viaje, para conocer a sus hijos. Pero también aquí está el papel de la madre, porque pues también ella como que los dejó crecer como sea y hacer lo que sea, y ella también tenía un amante. Ajá. Entonces pues también ella, para empezar, pues como quien dice, el ejemplo que les estaba poniendo, no les hablaba bien del padre, de seguro. Sí, pero los que se encargaron de su educación fue la escuela, ¿no? La vida. Pero una vida como se ve aquí, como se dedicaban a envidiar o despreciar una vida sin valor. Sin valor. Y bueno, dice aquí que pues ya al final todo destruido, pues se dedicó a sus 67 años inició una vida de actor, de ojos azules y pelo rubio. Cosa que no era él, ¿no? Pero él vivía como eso porque pues tenía dinero. Sí, porque se compró 5 departamentos en 5 ciudades. Dice que Gould le dijo a Karen que todo le aburría. Imagínate que vida también la de él. Sí. Sí, pues al grado que dijo que con todo el dolor de su corazón que no quería estar entre esa horrible gente a su familia. Porque ya no, ni siquiera la llamó familia. No, nada más gente. Sí, pero aquí es donde empieza a mostrarnos parte de su visión para el negocio, porque dice que llegó una persona Que estuvo en una playa. sí, Ya tenía el tiempo para atender a esa persona que le ofreció un collar, ¿no? Y que entonces él le dijo y se puso a apreciar cómo hacían el collar. Y él había comprado unas bolitas de oro en Fiji o en no sé dónde. Y entonces le pagó a la mujer esta por adelantado para que... En lugar de hacerlo con semillas o 100 collares con esas bolitas que había puesto. ¿Y cuál fue la ganancia y el negociazo que hizo? Porque se los mandó a un amigo que los vendiera. $20 que le costaron las bolitas, más 10 pesos por pieza. Y cada pieza la vendieron en y dice la ganancia descontando el mi comisión para el vendedor era de $39 por cada collar. Y luego también cuando vio, dice, un toque de Shanghái a un niño con la cuerda que se los compra. Ese no me acuerdo porque sí lo tuvimos, le llamamos de Tacataca. Sí, ¿cuántas veces? O sea, ¿sí? Y se hicieron millonarios porque realmente le cambió el material a la cola. Compró el juguete por $10, cambió las pelotas de metal por pelotas de plástico con más capacidad de rebote y menos costo. Lo ensambló en Filipinas porque la mano de obra es muy barata. ¿Sí? O sea, era un visionario, ¿eh? Dice que fue el juguete más vendido durante 2 años, todo el planeta. Y que también dice que todo eso tiene un tiempo de vida. Y entonces tenía que seguir buscando qué otros artículos o otros juguetes pudiera hacer, porque no iba a vivir eso. Diversificó su línea, ¿no? De accesorios. En moda y se interesó por las cosas blandas, línea de ropa de moda a precios bajos, y abrió un portal de internet para recibir ofertas de patentes de cosas experimentales
Y todo eso, como bien dice el cielo, en Filipinas, porque la mano de obra Sí, porque dice Filipinas, uno, en Milán les hacían las taquitas, que eran más finas, fíjate, la publicidad de Londres, o sea, que realmente él sabía, no necesitaba ser exactamente en un solo país, ¿no? Y esto también que dice, nada más un equipo de 10 capitanes, cada uno a cargo de unos jóvenes graduados en una facultad, cada uno con una computadora portátil para estar bien interconectados, o sea que mi oficina necesita. Porque él dijo además que ya no quería usar corbatas, él renunció. Pues yo creo que esa es la dicha, ¿no? Cuando de que dice, yo tengo mi negocio y siempre cuando hablamos de una persona de negocio, no la imaginamos, yo me la imagino de traje, de corbata, con su portafolio. Lo mismo hablemos de una mujer de negocios, con tacones, ¿sí? Qué difícil es decir, o soy una mujer de negocios, con chanclas, de pantalón de mezclilla, pelona, como en este caso que fue Karen. ¿Sí? Y aquí que es lo que dice, soy el mejor otra vez. Me confío con, soy el mejor. Dijo a continuación, desde mi misma oficina personal. Nos pusimos de pie, pero les marido ver, para eso ya estaba en el Japón. Entonces, Sí. fíjate hasta dónde se la llevó y todo lo que recorrió el mundo, ¿no? Porque, bueno, todo esto ya nos saltamos, pero se enteró de ella por parte de un comensal que estaba en el restaurante. Gran De ese gran comensal que era. ¿Cuántas veces este tipo de gente, en vez de hacer un bar así, Aquí que bien le dijo a Karen y a la tía, ¿sí? Y bueno, y la tía que dijo, ¿cómo ves la decisión de las dos, no? No de la tía nada más. Sí, demasiado, porque además, aunque tenía la tía dejó que decidiera Karen. O sea, de hecho, La manda a Karen. como dice más adelante, pues, tienes una memoria de un niño de párvulos, pero tienes ese brillo, esa chispa. Que fue lo que borró y lo que dejó, ¿no? Porque hasta entonces se enteró que decía su psicoanálisis, ¿no? Así que no la dejaba. no, es que esa parte la hemos visto genial porque empieza a decirle, ¿cómo se llama el empleado Peña? Peña, que cómo va a confiar la decisión en esta persona y así. Lo acompañó a la puerta, que le vaya bien, y a Karen, vente, vamos, se la llevó a la biblioteca. Y fue cuando empezó por lo malo. Ajá. Sí. Y después ya, aunque, ¿qué porcentaje era lo bueno? Pues un 10% creo, ¿no? Pero En algo nada más. pero era bastante. Ahí ya lo quisiéramos todos, ¿no? Ese porcentaje. Pero ella se desilusionó mucho porque él no se lo había dicho, ¿verdad? Y la tía muy correcta y muy sabia, ¿no? Entonces lo digo y no hubiera logrado todo lo que logró. Dice, en suma dijo entonces mi tía, en el 90% de las medidas estándar de inteligencia está entre la imbecilidad y la idiotez. ¿Qué página? Es la 161. Pues muy adelante. Porque es lo que estamos comentando. Sí. Sí, pero en el 10% estás en el 5% de la población. Así que tenemos la doctrina de Go y esto es lo que haremos. Dice, ven, asómate y ven a hacerlo. Me asomé a la pantalla de la computadora. Mi tía dio un teclazo y quedaron nada más mis calificaciones azules. Eso cuando lo digo, wow, qué valor de la tía y cómo está apoyando a su sobrina, cómo está haciendo a un lado lo negativo, lo negativo o no es negativo, las deficiencias de la muchacha para enfocarse en lo positivo, en donde resaltar sus capacidades. Y fíjate que eso las mamás lo debemos de tener bien presente, porque eso de que no al niño y tú eres un tonto o tú eres esto,
uno los está programando, ¿verdad? En cambio decirle, pues Es que tú puedes puedes. más, y tú eres de esto, o sea que con tanta cosa que hay hoy en el día, pues no hay niños que estén derrotados o que no puedan, ¿no? Pero aquí la decisión que hizo la tía estuvo muy bien. Y bueno, le aportaron dice aquí, olvidemos el 90% rojo de tus incapacidades y aportaremos al 10% azul de tus capacidades sobresalientes. ¿Qué te parece? A esto me refería yo, que era un 90%. Idiota. Exacto. Y nada más un 10% era lo bueno, pero ese 10% fue al máximo. Es que la verdad, imagínate desde un principio el valor de la tía, de llevarla a una universidad. O sea, de ponerla, primero porque la puso a estudiar inglés. Además, sí. Y luego llevarla a la universidad y dejarla sola, conociendo cómo es. Pero la tía siempre dijo, es que tú puedes ser algo. O sea, yo igual volvemos a comparar a Einstein, a Beethoven, a Mozart, a todos ellos, sí, que fueron grandes sabios, grandes inventores, grandes, sí, pero en su vida personal fueron un fracaso. Y tuvieron muchos tropezones, Ajá. y muchas piedras y gente que no los dejaba salir adelante. Sí, o sea, son cosas que decimos, bueno, y la tía dijo, yo creo que si hubiera tenido el 1%, con ese 1%, no el 10%, la hubiera motivado. Sí. Yo creo que nos pasa lo mismo cuando conocemos niños que tienen algún problema de síndrome de Down y algún problema de retraso en cuanto a sus capacidades mentales. Y podemos compararlos, a ver, pues tristemente la comparación, a los niños que se les motiva en su casa a que estudien. A veces es muy difícil, gracias ahora a las escuelas incluyentes, asisten al kinder, asisten a la primaria, o que de chico los llevaron a las escuelas especiales, sí, han logrado ser algo. Qué maravilla, Todos los autistas, chicos Down, con todos. Down. Ahora hay nado sincronizado. ¿No han visto a las chicas? Sí, Son todas de síndrome de Down. Pues hay chicos con empresas, de hecho en el Discovery Channel o de National Geographic, uno de ellos acaba de empezar una serie de puros chicos con síndrome de Down que han sobresalido. ¿Y nosotros qué pasa? Pero yo creo que depende todo de la educación. También por eso la tía la sacó de México. Porque en México no hubiera dado un paso adelante. Hace poco fui a una conferencia que dio una maestra ciega. Ella hablaba de su vida, de cómo tuvo que ponerse a su cuerpo con su mamá para que la dejara vivir. Que porque su mamá le decía, tú no sirves, quédate aquí. Ella se le revelaba y se salía. Ahorita ella es una maestra, pero dice que tuvo que luchar fue con su mamá. Pero yo creo que no nada más con una discapacidad. O sea, yo creo que si tus hijos llegan y te dicen, es que voy a hacer esto, oye mamá, voy a poner un puesto de limonadas, ¿cuántos los apoyamos? Le decimos, sí, aquí está el limón, aquí está el azúcar, aquí está el agua. ¿Cuántos los hemos apoyado a nuestros hijos? O mamá, quiero vender dulces afuera de mi casa. ¿Cuántos padres han apoyado a sus hijos? Toma hijo, aquí está la caja de chicles, aquí están los mazapanes, nada más, o sea, recuerda que tienes que volver, lo que tú quieras, ¿sí? ¿Y cuántas veces nuestros hijos, pues sí, han puesto su tiendita de dulces? Y en primer lugar, pues entre los amigos ya ellos se comieron los dulces. Los 3 pesos que gastaron, pues los gastaron en la tienda, ¿no? ¿Y cuántos realmente, con una caja de chicles, hemos visto que han salido adelante? Empezaron con una caja de chicles, juntaron ese dinero, ya pudieron comprar 2. O sea, pues el Erlín como empezó también.
Es parte de lo que estás contando, tu historia. Y me dio todo apuntado en una libreta. Todo, así que lo que tú dices, ¿no? Que lo tiene que reponer y lo va a la ganancia y lo tiene que poner. Como el libro este del sabio más rico del mundo, de Babilonia. El sabio más rico de Babilonia, ¿no? Ya sé. Ya. Que ahí les enseña, pero luego se... Entonces les digo, pues la tía apoyó a, ¿cómo se llama? A esta Karen, sacándola primero de... Lady, Ya se pusieron muy filosóficas. sí, te escuchamos que estás. No, nada, van bien, nada más. Pues yo cuando leí esa parte al principio me dio una especie de coraje contra la tía. Me puse como Karen y dije, de veras que eres muy cruel. Me parecía que esa no era la manera de decirle, pues, su situación. Pero cuando la tía de repente, o sea, no se daba por vencida, vamos a quitar todas las cosas negativas y vamos a dejar nada más tus capacidades. Y le puse una estrellita. Porque pues, si la verdad, así era su carácter de ella, pues, de qué otra manera le podía decir. Y siempre queremos que las personas nos hablen con la verdad y sobre todo cuando más nos quieren, cuando más nos quieren es cuando más nos van a hablar con la verdad. Sí. Sí. Y bueno, ¿qué les parece si ya terminamos en este capítulo 12 con la frase, voy a tomar otro vaso de agua? Sí. Sí, ahora muchos capítulos con esa frase. Repiten la frase, por favor. Y Dice, así lo empezó, sí, así empezó el libro. dice, voy a tomar otro vaso de agua. Dime adelante. ¿Qué les parece si terminamos la semana que entra? Sí. El día 20, miércoles 20, ¿se acuerdan que teníamos programado el taller? Sí. ¿Podemos cambiarlo al día 27? ¿Está bien? El día, Sí. sí, que es el último miércoles que venimos a trabajar también. El taller. Cerramos con el taller. Y el 20 vemos la película. ¿No? Sí, pues, de todos modos falta ver una película, ¿no? Que iba a ser la próxima semana. No, la vamos a, ya no sé, como se alargó, quedó ya la película suspendida. ¿De qué iba a ser? Sí. No, sí, ¿saben qué? Sí, es cierto, de repente, el último día, lo que se hace en las instituciones es que, como ya todos se van de vacaciones, se fumigan las instalaciones. Entonces, la película la podemos posponer para regresando. Empezamos con la película. una película sobre el autismo. Sí. Y el día Ok. el taller, como lo teníamos programado. Sí. Ok. Bueno, pues entonces vamos a cerrar la transmisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Adiós. Hasta luego.